Este es el nuevo DFSK 500. Algunos de vosotros posiblemente no estéis familiarizados con la marca DFSK. Para los que no, lo explico brevemente. DFSK es una marca producto de una joint venture entre Dongfeng y Socong Group, dos compañías chinas que se asociaron en 2003, hace 20 años, para crear DFSK. Desde el primer momento lo que hicieron fueron vehículos comerciales, cosa que siguen haciendo, pero ahora también tienen una gama de turismos. Se compone del 580, del F5, del Series 3 y ahora el cuarto integrante de la gama es este 500, que en esencia es la versión con motor térmico del Series 3, porque el Series 3 es un coche eléctrico. En España los DFSK son importados por el grupo Invicta, que tiene 33 sedes en nuestro país y que sus planes son que crezcan hasta los 45 antes de que finalice el año. Pero bueno, volviendo al coche, este es el coche más económico y pequeño de DFSK. Bueno, pequeño no, porque es igual que el Series 3, pero sí el más económico, y se integra dentro de la gama Fengón. De hecho, luego veremos dentro algunas inscripciones en las que pone Fengón, porque se integra dentro de esa gama. Los planes de DFSK es vender 700 unidades en nuestro país en 2023, y para ello sus principales cartas de presentación son un precio muy ajustado, un diseño bastante vistoso y la posibilidad de incorporar un kit de GLP con su consecuente etiqueta Eco. Así que ahora vamos a ver algunos detalles del exterior y después pasaremos al interior, a la prueba en marcha y a una conclusión en la que os desvelaremos si merece la pena la compra o no. El DFSK 500 se integra en lo que llamamos sub-B, categoría sub-B o suburbanos, aunque en realidad por dimensiones está un poco más cerca de los sub-C. De hecho, con 4,38 metros de largo que mide, está un poquito más cerca de un Seat Ateca, que es un segmento superior, que de un Seat Arona, que podría ser relativamente un rival directo, al menos por tamaño. Se puede elegir en 4 colores únicamente, este blanco, azul, rojo o negro, y siempre incluye estas bandas decorativas de color rojo mate, que bueno, le aportan un toque vistoso y son de serie. Hay dos acabados, son el Luxury y el Intelligent, y están separados por 2.000 euros. Este es un Intelligent, cuesta por lo tanto 2.000 euros más que el Luxury, y por fuera en realidad son difíciles de distinguir porque son en esencia iguales. Sí que es cierto que este Intelligent incluye techo panorámico solar, pero no mucho más. Las llantas en cualquier caso son de 16 pulgadas y vienen calzadas con neumáticos de la marca Linglong, son chinos, la verdad que yo desconocía la marca, pero bueno, para un uso cotidiano cumplen su función, digamos. El coche en cualquier caso, ya sea Luxury o Intelligent o cualquier color, luce un aspecto sencillo, simple y sin florituras. Faros halógenos, aunque no funcionan mal. Tenemos algunas soluciones estéticas como buena marca china inspiradas en otros fabricantes europeos, como por ejemplo puede ser esta simulación en el pilar C que intenta replicar lo que sería un techo flotante. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un Lexus RZ, que no es una marca europea, pero bueno, es asiática también, de Japón. Y bueno, las marcas chinas ya sabéis que suelen intentar replicar algunas soluciones de otros fabricantes de otros países o continentes. Aquí detrás tenemos claramente una inspiración en un Audi Q3, bastante bien resuelta, aunque luego sí que es cierto que lo emborrona con algunos detalles, como por ejemplo que los emblemas de DFSK o de 500 sean una humilde pegatina, que digo yo que no hubiese costado mucho poner un emblema de plástico. Pero bueno, en cualquier caso, el aspecto del DFSK 500 es el de un coche normal, el de un coche relativamente económico, que no tiene nada que se salga de lo común y que en esencia está bien proporcionado y es un poco más grande que casi cualquier modelo de la competencia. Pasemos al interior del DFSK 500, que aquí hay mucho de lo que hablar. Comenzando por su aspecto, podréis apreciar que su diseño podría pasar perfectamente por el de un modelo de hace 5 u 8 años. Pero bueno, aparte de que eso no es malo, es algo intrínseco a modelos que se catalogan dentro del mercado low cost, digamos. Además, hay mucha inspiración en otros coches europeos o japoneses, al igual que sucede en el exterior, pues aquí dentro igual. Por ejemplo, en el salpicadero, la forma de la parte superior o la manera en la que esta banda tapizada en cuero sintético atraviesa el salpicadero de lado a lado recuerda mucho a modelos de Mazda, al igual que el módulo de mandos del aire acondicionado, que no es climatizador, es aire acondicionado, pues también recuerda a los modelos de esa marca. En cambio, en el volante podemos apreciar una inspiración en coches Audi. Por ejemplo, incluso los botones de los radios tienen las mismas grafías prácticamente. Eso es algo que han adaptado de esta marca.
En cuanto a calidades, bueno, la verdad que no es desastrosa, ni muchísimo menos, para tratarse de un coche de bajo coste. Sí que es cierto que hay ensamblajes que podrían mejorar, como por ejemplo puede ser este del Pilar A, que parece un poco endeble, o el guarnecido de la consola central, que tiende a generar algunos grillos, pero en general es un coche que no se siente mal hecho si atendemos a su precio. Por ejemplo, toda esta parte son plásticos duros, todo el salpicadero está conformado por plásticos duros, guarnecidos de las puertas lo mismo, pero transmiten hasta cierta solidez dentro de lo razonable. Sí que se aprecia que es un coche veterano, o no que lo sea, sino que adquiere cosas de coches de otra era, digamos, por ejemplo que el volante no se ajusta en profundidad, sí en altura pero no en profundidad, o que la instrumentación es de diales analógicos normales de toda la vida, con una pantallita monocromática en el medio de 3,5 pulgadas, que por cierto está en inglés y yo no he conseguido cambiarla a español, así que deduzco que no se puede. Viene bastante bien equipado, hay dos acabados, como habíamos comentado antes, que son el Luxury y el Intelligent, y ya desde el más básico, la tapicería de piel sintética es de serie, y la pantalla de 7 pulgadas con navegador, mirror link y cámara trasera también lo es. Este acabado Intelligent aporta alguna cosa extra que para mí es prescindible, como por ejemplo el techo solar, o sea que yo me ahorraría los 2.000 euros de más, o el freno de mano, que en este coche es eléctrico y en el Luxury es manual, pero por lo demás no hay excesivas diferencias. La pantalla es de 7 pulgadas y tiene un software que nada tiene que ver con la de modelos más caros procedentes de Europa o de Japón. No es lo mismo, pero podría colar como símil que su software es similar al de una pantalla china que te puedes comprar en una página web que todos conocemos cómo se llama, ¿verdad? Donde sí merece muy buena nota es en el capítulo de habitabilidad, tanto delante como detrás. Sobre todo detrás, porque, por ejemplo, el suelo es casi plano, de manera que un tercer ocupante eventual puede ir bastante más cómodo que en la mayoría de sus rivales. Aparte, la banqueta está colocada muy abajo, lo que facilita que la altura libre al techo sea muy generosa. Yo, por ejemplo, que mido 1,80, me sobra un buen hueco hasta el techo, cosa que, de nuevo, en la mayoría de alternativas del mercado no sucede. Respecto al maletero, solamente cubica 318 litros, que es un dato muy desfavorable respecto a la competencia. Sin embargo, ahora lo veremos, tiene unas formas muy regulares y aparentemente yo diría que ahí hay más de 318 litros, pero bueno, eso es lo que homologa. Bajo el piso se sitúa el hueco de la rueda de repuesto, que como en este caso este coche equipa el kit de GLP, pues ahí está anulado y está ahí el tanque de GLP, que es de 52 litros. Recuerda ahora que no había comentado que el kit de GLP no viene de fábrica, sino que se instala en España a posteriori. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no está integrado en el ordenador de a bordo. Tú puedes activar el suministro de GLP o no en este mando, que está colocado en la consola central. Lo activas a demanda y funciona con GLP o con gasolina. En el caso de que vaya con gasolina, nada cambia. En el caso de que vaya con GLP, el coche no lo sabe porque no está integrado en el ordenador de a bordo. ¿Qué significa eso? Pues que tú verás descender la autonomía sin que descienda el nivel de gasolina. Se puede dar el caso de que hagas 200 kilómetros con GLP, que no haya gastado una gota de gasolina y que la autonomía haya descendido en 200 kilómetros. Pero bueno, eso pasa en todos los coches a los que se le ha instalado un kit de GLP a posteriori, que no viene de fábrica. Puede pasar incluso en modelos de alta gama o como puede ser un Subaru. Así que por eso es una cosa comprensible, y más en un coche de 20 y pocos mil euros. Así que nada, después de dar un repaso al interior, vamos a hacer una prueba en marcha a ver qué nos parece cómo funciona este DFSK 500. Vamos con la prueba de conducción del DFSK 500. Este área, el área en marcha, es quizá donde más desfavorecido sale el DFSK 500 respecto a mucha de su competencia. Matizo esto, en condiciones normales y en un tranquilo es un coche que funciona bien, o al menos según lo esperado. Un sub urbano de 20.000 euros porque es relativamente cómodo, relativamente ágil y ya está. El problema viene cuando exiges que el motor dé todo lo de sí, que no es mucho además. Pero no es culpa del motor, sino de la transmisión, porque es de variador continuo y funciona un poco de aquella manera cuando vas rápido. El motor es de origen Mitsubishi, pero no construido por Mitsubishi. Su código interno es SFG15A y lo construye una empresa que se llama Chongqing Sokon Motor Company.
que son chinos, básicamente, del conglomerado de FSK. Y lo construye en sus fábricas con las directrices de Mitsubishi, pero el motor en sí es chino. Y la transmisión está desarrollada y fabricada por Punch Powertrain, que es una empresa que yo no conocía y que construye cajas de cambio de diferentes tipos para eléctricos, híbridos, de variador continuo, como es el caso. Y bueno, en este caso el resultado que ofrece pues deja mucho que desear cuando vas rápido. Insisto que cuando vas lento, sin problema, funciona suave, incluso puede llegar a ser hasta agradable de lo suave que es. Pero cuando corres, la cosa ya empeora muchísimo. Vamos a hacer un ejemplo práctico. El coche tiene 106 caballos, el motor es el SFG 15A del que hablábamos, es un 1500 atmosférico, solo tiene 106 caballos, solo tiene 148 Nm y la caja de cambio, como decíamos, es de variedad continua. Ya sabemos, por nuestra experiencia pasada, que todas las cajas de variedad continuo penalizan un poco el rendimiento del motor y además meten mucho ruido, pero lo de esto ya es un poco más exagerado. Lo hago, aceleramos a fondo, tarda bastante en reaccionar y ahora es cuando he puesto el motor al régimen más alto, que son 5000 revoluciones. Si pongo el modo Sport, sube a 5500, pero sigue metiendo más ruido que otra cosa. O sea, son, como se suele decir, mucho ruido y pocas nueces, ¿vale? El coche es bastante lento en conducción alegre. De hecho, de FSK ni siquiera anuncia cuál es la aceleración de 0 a 100 km/h, posiblemente para evitar comparaciones con la competencia. Lo que sí anuncia es la velocidad máxima, que es de 165 km/h, y el consumo, que es el homologado, es bastante alto, es de 8,3 litros cada 100 kilómetros, de lo cual puedes deducir que el coche gasta mucho, porque ya sabemos que cuando un consumo homologado promete una cifra, en realidad en la práctica es superior, ¿verdad? Bueno, en este caso la buena noticia es que no es así, de hecho puede llegar a ser incluso inferior. El coche homologa 8,3, pero en condiciones normales puedes llevarlo en 7,7, 7,8, una cosa así, hablando de gasolina, porque luego está el asunto del GLP. Con el GLP ya sabemos que los coches consumen un poquito más, pero se benefician de que el litro cuesta muchísimo menos, cuesta en torno a 1 euro. Entonces con GLP nosotros le hemos sacado un consumo más o menos aproximadamente de unos 9,5 litros, 10, que está bastante bien para tratarse del GLP. Entonces el capítulo de consumo bien, y el de la autonomía aún mejor, porque a los 50 litros del depósito de gasolina se suman los 52 de GLP que se ubican en un tanque colocado en el hueco original de la rueda de repuesto. Por lo tanto el coche pierde la rueda de repuesto. Pero en términos prácticos hablamos de que el coche puede cargar con 102 litros de combustible, que está pues bastante bien, ¿verdad? Luego a nivel de chasis no hay nada que sea desastroso ni mucho menos, o sea, es un coche normal, se siente cómodo, sí que es cierto que la suspensión es muy blanda, que los neumáticos chinos no son ninguna maravilla, pero cumplen, y aparte los frenos tienen buen tacto, la dirección es demasiado larga, sí que es cierto que tiene más de 3 vueltas de volante, lo que puede perjudicar un poco la maniobrabilidad en ciudad y la agilidad en carretera, pero a fin de cuentas este coche, o cualquier coche de esta categoría, no está pensado para eso. Sí que es cierto que, por ejemplo, un Renault Captur de GLP, que tiene un precio similar, cuesta un poco menos de 22.000 euros, puede ser una grandísima alternativa si eres de aquellos que no amantes de la conducción, pero que sí que le dan mucho protagonismo a ese área. El Renault Captur de GLP solo se vende con cambio manual, que puede ser un hándicap para muchos conductores, pero es una alternativa, digamos, si te gusta conducir, ¿vale? Es un coche que se siente mejor sobre la carretera y que no tiene el inconveniente de la transmisión Punch Powertrain esta, que la verdad que deja mucho que desear, a no ser que conduzcas con muchísima tranquilidad. Como conclusión de la toma de contacto con este DFSK 500, bueno, tenemos que ser críticos y sinceros y comentar que aunque es un coche de un precio fantástico, pues sí que es cierto que puede llegar a ser algo difícil de justificar frente a determinada competencia. Me explico. El coche cuesta 20.995 euros, un precio muy bajo, o 22.995 euros si aspiras al acabado Intelligent, que es el caso de esta unidad. En cualquiera de los dos casos tienes que sumar 2.224 euros más si quieres instalar el kit de GLP, que por cierto no es de fábrica, sino que el coche viene de China sin él y se instala aquí en una empresa especializada que se llama Vogels VGI, es decir, es un kit universal, como el que puede llevar cualquier coche de gasolina. ¿Qué sucede?
el precio sigue siendo bueno, el coche se te pone en 23 y poco o 25 y poco en función del acabado. Y no hay ningún coche en el mercado de este tamaño, de este segmento, de GLP y con cambio automático más barato. No lo hay. Sí que es cierto que por un poquito más, por 25.700 euros, tenemos una alternativa que en realidad es la única 100% directa, porque es la única que puede combinar cambio automático y kit de GLP, que es el Sanyong Tivoli. ¿Qué sucede? Que ese coche lleva un motor 1500 turbo de 163 caballos y una transmisión de convertidor de par con 6 relaciones, que todo ello, sobre todo por los segundos, se traduce en una conducción mucho más gratificante, más eficiente y de mejor rendimiento. Entonces, ese coche, es cierto, el Sanyong Tivoli, no es mejor que este DFSK en términos de habitabilidad, de calidad de materiales y ni mucho menos de equipamiento. Pero bueno, es una alternativa que por poco más de dinero nos parece un poco más recomendable si lo que quieres es una conducción no que no sea frustrante, sino que sea un poco entretenida y que tenga cierto rendimiento a la hora, por ejemplo, de adelantar, de subir una pendiente, en fin. Pero tampoco hay que obviar que hay alternativas que, aunque no sean 100% directas, porque no pueden combinar el GLP y la transmisión automática, hay que mencionarlas, porque por tamaño y por el tipo de uso que se le va a destinar a un coche de este tipo, deben serlo. Las principales son el MG ZS y el Dacia Duster. Ambos son más baratos, pero ninguno de los dos puede combinar esas cosas. Es decir, el MG ZS puede ser manual o automático y el Dacia Duster puede ser de GLP o de gasolina. Hay un Duster con cambio automático, pero ese Duster automático no puede tener el kit de GLP. Es decir, no pueden ofrecer lo mismo que este coche. Y aparte, en el mercado hay alternativas que deben ser consideradas, son más caras, pero deben ser consideradas como rival de este DFSK 500. Por ejemplo, se me ocurre el Hyundai Bayon y el Kia Stonic. Se ofrecen por unos 25.000 euros, con cambio automático, de doble embrague y con la misma etiqueta eco que este coche. No en base a que son de GLP, sino en base a que tienen hibridación ligera o microhibridación, pero la etiqueta es la misma. Entonces, por 25.000 euros son coches que en términos generales son más equilibrados y más competitivos. E incluso te puedes fijar en alternativas que son referencia en el segmento, como pueden ser el Seat Arona o el Volkswagen T-Cross, que tienen el fantástico cambio automático DSG, y eso sí, etiqueta C, por algo menos de 26.000 euros. Entonces, ¿es buena o mala compra este coche? Bueno, todo depende desde el punto de vista de que lo mires. Si tú quieres un coche que te lleve del punto A al punto B sin gastar demasiado y con un confort razonable, pues sí, puede ser una compra perfectamente aceptable. Es más, es que eso es lo que quiere el 95% de los conductores, porcentaje que podríamos incluso incrementar si nos centramos en los que se van a fijar en un sub pequeño de este tipo de corte urbano, entre comillas. Ahora bien, sí que es cierto que para nosotros hay aspectos mejorables centrados en la conducción y todos los modelos que hemos mencionado hasta ahora son mejores en ese sentido. Entonces, todo depende de que cada persona valore los pros y los contras de ahorrar dinero sacrificando esa parte o viceversa. Con esto podemos dar por concluida la toma de contacto con el DFSK 500, un coche que en algunos aspectos nos ha gustado, en otros no tanto. Así que nada, nos vemos tanto en nuestros perfiles de redes sociales, donde esperamos vuestros comentarios sobre el coche, y nos vemos también en nuestra página web autofacil.es, donde todos los días tienes la actualidad de motor y las mejores pruebas.